Buenas tardes a los estudiantes del semillero de psicoanálisis. La idea de este video es que voy a explicar tanto las teorías de psicoanálisis que estamos usando en el proyecto como el proyecto como tal ya. Si es necesario, pues tenemos estudiantes en el semillero del programa de pedagogía, de psicología de segundo o tercer semestre. Entonces es importante hacer como digamos una introducción hacia el psicoanálisis, una introducción hacia las teorías psicoanalíticas para pasar a especificar los parámetros del proyecto. No es mi intención hacer una historia del psicoanálisis detallada, más bien va a ser algo muy a grandes rasgos, pero mi idea es pues que se entienda más o menos dónde salen todos los conceptos. Así que voy a comenzar con el profesor de Freud, se llama Charcot, y voy a llegar hasta la escuela inglesa de Winnicott, Bion y pues los dos discípulos más representativos de Melanie Klein, que a su vez es discípula de Freud. Va a ser muy rápido. Entonces pues básicamente Charcot demostró que el origen de la neurosis es mental, es decir, que la causa de la neurosis es psicógena, y lo investigó con unas pacientes que tenían, o sea, investigaban con histeria. Entonces, ¿qué significa esto? La histeria básicamente daba sobre 1890, 1895, en la época que trabajó Charcot. Se hablaba pues siempre se hablaba, pero en esta época se tomaron los pacientes con histeria, que es básicamente que tienen, digamos, una dificultad en el cuerpo, una dificultad física, pero no se encuentra la causa biológica de ello. Por ejemplo, una ceguera. Los ojos ven, el cerebro no tiene ningún daño, pero la paciente no ve, dice no ver. Tenían temblores, por ejemplo, se movían de esta forma, pero no se encontraba ningún rasgo de epilepsia, ni ningún rasgo de convulsión, ni nada de ese tipo de cosas. Sí, no se encontraba pues porque daban esto. Usualmente la histeria le daba a las mujeres. De hecho, histeria viene del griego hysterus, que significa útero, y se consideraba que daba porque el útero se desprendía y comenzaba a bailar por dentro del cuerpo. ¿Cómo hizo Charcot para demostrar que realmente todo esto que le pasaba a las pacientes con histeria era realmente mental y no físico? A través del uso de la hipnosis. Entonces las hipnotizaba y lograba que el síntoma histérico desapareciera. Si yo logro hipnotizar a una persona que tiene cáncer y le digo quítate el tumor, no se le va a quitar el tumor, porque la causa del cáncer es física. Pero cojo a una paciente que dice no ver y le hipnotizo y hago que vea, o hipnotizo a un paciente que dice que tiene temblor y que no lo puede controlar, y lo puede controlar bajo hipnosis, puedo concluir que la causa de ese trastorno es mental. Eso estimuló a Freud a preguntarse en qué parte mentalmente estaba el origen de la histeria. Entonces comenzó pues evidentemente a analizar muchos pacientes y encontró que el origen mental de la histeria estaba ubicado en recuerdos reprimidos sobre una sexualidad infantil, y que esos recuerdos de una sexualidad infantil habían sido reprimidos porque eran muy incómodos para ser conscientes, y esos recuerdos están muy ligados a digamos deseos incestuales, es decir, deseos a los padres, deseos sexuales hacia los padres. Voy a explicar eso un poco porque uno dice, bueno, reprimió pero pasó al inconsciente, pero ¿qué es el inconsciente? Pues todos hemos visto los shows de hipnosis que hacen en televisión. Entonces están haciendo una silla, llega el hipnotizador, hipnotiza aquí a una chica y le dice que cuando despierte va a tener bastantes ganas de ir al baño, ¿sí? Y que no se va a aguantar, y en el set y todo va a tener que pedir disculpas al camarógrafo y se va a tener que parar e irse al baño. Entonces la despierta, ella está común y corriente, ella no tiene recuerdos del estado de la hipnosis, no tiene recuerdos conscientes, pero algo en su mente tiene la idea de que tiene que ir al baño, solo que ella no es consciente de eso. Solo tiene ganas de ir al baño, pero no es consciente de la idea de que fue hipnotizada, que tenía ganas de ir al baño, ni de la orden de ir al baño. Y simplemente eso que está en el inconsciente comienza a hacer efectos
y comienza a presionar a la persona a ir al baño, la persona se contorsiona, hace ganas, tiene muchas ganas de ir al baño y finalmente no se aguanta y existe en un programa en vivo y en directo, tiene que pedir perdón y irse al baño. ¿Ven? Esa idea de ir al baño no era consciente, estaba en algún lugar que ahora vamos a llamar inconsciente, pero que de cierta forma presionaba a la persona o influenciaba a la persona para ir al baño. Entonces, hay cosas que no son conscientes, que no están conscientes en nuestra mente, pero influyen en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Y a eso que influye y que no es consciente, lo vamos a llamar lo inconsciente en Freud. ¿Listo? Entonces voy a pasar el video para que pueda subir por partes y ya ahora continuamos. Bueno, esta es la segunda parte. Ahora hemos hablado del inconsciente en la formación en un espectáculo de hipnosis, pero vamos a llevar esto a la vida real. Hay recuerdos que no pueden estar en la conciencia porque serían muy incómodos, le generarían mucha angustia a la persona. Y la mente, como el sistema nervioso, como cualquier organismo en evolución, tiende a la economía, ¿sí? Y si nosotros tenemos pensamientos muy incómodos, gastamos mucha energía mental. Desde ese punto de vista, la mente tuvo que evolucionar de alguna forma, nuestro sistema nervioso tuvo que evolucionar de alguna forma para poder reprimir ciertas cosas y poder tener un funcionamiento adecuado. El problema es que esas cosas reprimidas no se quedan solamente allí reprimidas para toda la vida, sino que muchas veces intentan salir y, como en el caso de la chica que necesitaba ir al baño, hacen que actuemos pese a que no conozcamos los motivos de nuestro actuar. En la vida común y corriente tenemos muchos recuerdos que reprimimos y Freud encontró que gran parte de esos recuerdos son de carácter sexual, porque naturalmente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, lo que tiene que ver con la sexualidad está ligado muchísimo al tabú y al mito y especialmente a lo vergonzoso, a qué pena hablar de eso. Entonces la sexualidad ha estado muy ligada a lo oscuro. Evidentemente en el 2017, que no es el año que estamos grabando este video, pues ya la sexualidad no está tan oscurecida por la cultura. Pero parémonos en la época de Freud en 1900, pero en la época victoriana, en Austria, en Europa, dominada por una religión católica, necesariamente la sexualidad estaba aún mucho más reprimida. Esos recuerdos que son reprimidos y son sexuales tienen algo en común en todos los seres humanos, es que todos los seres humanos reprimimos un tipo de recuerdo, y es que cuando nosotros nacemos tenemos todos desde que nacemos sexualidad y teníamos deseos sexuales, vamos a llamarlo pulsiones sexuales hacia nuestros objetos primarios de deseo, o sea, nuestros padres, y evidentemente a la par que fuimos creciendo y madurando y socializándonos y inscribiéndonos en una cultura, esos deseos, esas pulsiones sexuales de nuestros padres tuvieron que ser reprimidas, porque si a usted le incomoda esa idea de desear sexualmente a su madre o a su padre, pues a mí también me incomoda y a todos nos incomoda, tanto que tuvimos que reprimirlo fuertemente. Y pues Freud armó su teoría del psicoanálisis basado en estos hallazgos, en los hallazgos de una sexualidad infantil, en los hallazgos de una existencia inconsciente, en los hallazgos de una fuerza de represión y algo que permanece reprimido, y construyó toda una teoría sobre la vida mental del ser humano. Bien, Freud postuló lo siguiente: postuló que los seres humanos cuando nacemos tenemos pulsiones, ¿cierto? Tenemos necesidades, si queda más fácil la comprensión de necesidades, ¿cierto? Tenemos, los bebés cuando nacen sienten hambre, sienten frío, sienten, por ejemplo, sed, y que todas estas sensaciones al satisfacerse generan placer, ¿sí? Un niño tiene hambre, la mamá le da seno y el niño sacia su hambre, y evidentemente saciar produce placer. Hasta ahí vamos bien. Ese objeto que usualmente, esa persona de allí, que usualmente satisface los deseos del bebé, es la madre, usualmente. Y el niño comienza a apegarse a la madre, porque es el objeto que le satisface sus necesidades. Evidentemente genera un apego. Y a ese apego vamos a llamar una pulsión sexual. Claro, cuando nosotros decimos es que nosotros deseamos sexualmente a nuestra madre, y esa frase nos genera repulsión.
Es primero porque la comprendemos muy mal, porque asumimos que esa sexualidad, o cuando yo digo deseamos sexualmente, es como cuando un adulto desea a otro adulto sexualmente, cuando un hombre desea sexualmente a una mujer o cuando una mujer desea sexualmente a un hombre de forma adulta. No tiene nada que ver con eso, ni con la genitalidad, ni nosotros no deseamos acostarnos y tener sexo con nuestra madre. No, la pulsión sexual es esa de apego, es, si se lo quiere, amor, la palabra amor. Es decir, amamos a nuestra madre porque nos satisface todos nuestros deseos, nos apegamos totalmente y lo podemos ver como cuando un niño de 2 o 3 años está con su madre, juega, la mamá se va y el niño lo primero que hace llora es porque evidentemente eso demuestra un apego fuerte hacia ella. El niño se apega demasiado a la madre, estamos hablando sobre el año de vida, año y medio, 2 años, y poco a poco comienza a ser consciente que hay una tercera persona y que esa tercera persona a veces ocupa el lugar de él, ocupa la atención de la madre y comienza a sentirlo como un rival. ¿Sí? Y eso se le ha llamado pues, la función paterna. Es decir, la función paterna no es el papá exactamente. Puede ser el papá a veces, puede ser que el niño está ahí con la mamá y el papá le dice te vas para tu cuna, te vas para tu cama, que ya los papás van a dormir. Y el niño quiere dormir con la mamá, pero el papá lo quita de su lugar y lo castra. Eso en psicología se llama castrar. Esa es la función paterna, pero no necesariamente tiene que ser un papá. Puede ser, por ejemplo, el trabajo. El niño quiere quedarse con la mamá, pero la mamá ya se le ha pasado su licencia de maternidad y tiene que volver al trabajo. El niño llora y no lo acepta, pero las condiciones laborales obligan a que bebé y mamá se separen. Y entonces, en este momento, las condiciones laborales son la función paterna. Bien, no necesariamente tiene que ser un hombre. Ahora, un hermano puede ser la función paterna, el televisor a veces puede ser la función paterna, una llamada puede ser la función paterna, todo ese tipo de cosas. Hay cosas que le van mostrando al niño poco a poco mediante que va creciendo, que no va a poder tener a la mamá por completo y que ese apego no es perfecto, si no se fusiona el uno con el otro perfectamente. Y el niño va perdiendo a la mamá. A la vez que el niño va perdiendo a la mamá, porque se va pudiendo desprender de ella, lo obligan a ir al jardín, de ahí la importancia de ir al jardín. El niño tiene que aprender a interactuar con otras personas. Y al momento que va perdiendo la mamá, se va desilusionando de ella, pues va conociendo otras personas, va conociendo otros compañeros, va conociendo a la profe, va conociendo de pronto a una niña del jardín que le llama la atención, va conociendo de pronto un niño con el que se vuelve muy amigo y poco a poco que va perdiendo un objeto, va ganando interés en nosotros. Esto es como un sube y baja. Entonces el niño comienza a aprender pues a interesarse en otros objetos distintos al objeto materno. El papá o la función paterna le permite dos cosas al niño. Primero, lo obliga a separarse de la madre, porque lo castra, le pone la prohibición, ¿cierto? Lo frustra, lo manda para su cama. Pero por otro lado le sirve como modelo de identificación, porque el niño se da cuenta que el papá sí duerme con la mamá. Y entonces el niño, pese a que pueda detestar o tener pulsiones hostiles hacia el papá en ese momento por haberle quitado a la mamá, también genera pulsiones de identificación, o digamos un movimiento de identificación hacia el papá. Eso lo llamamos el super yo, porque el niño anhela algún día ser como el papá para poder tener una mamá y comienza a construir. Entonces el niño comienza a identificar con el papá, comienza a jugar, a trabajar en lo que trabaja o ha escuchado que trabaja el papá. Si este chofer juega con carros, si este es constructor juega a construir, etcétera, 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 y le gusta ser como el papá, porque ya comenzó a generar lo que Freud llamó complejo de Edipo. Todo este proceso que acabo de narrar, Freud le llamó el complejo de Edipo. El complejo de Edipo se tramita o se vive, se transcurre en la vida de una persona para aprender a madurar emocionalmente, aprender a no quedarnos fijados en el objeto primario, o sea, en la madre, sino aprender a frustrarnos, a que no nos vamos a quedar siempre con la madre y podernos interesar en el mundo, podernos interesar en la escuela, en distintas actividades académicas, interesarnos en amigos, interesarnos en juegos, interesarnos en un mundo que se nos abre nuevo a esa edad. ¿Listo?